no hay ninguna pobreza en el mundo que sea inocente. Lo dijo Eduardo Galeano y lo confirman además todos esos informes sobre hambre y sobre desigualdad que inundan hoy, este 17 de octubre, los medios de comunicación, uno de esos días en los que parece que verdaderamente se habla de lo que le importa a la mayoría social. La pobreza tiene culpables y está además intrínsecamente ligada a la riqueza. Por eso se dice que la desigualdad y la necesidad son primas hermanas, porque siempre que los pobres son más pobres, los ricos son más ricos. Es una balanza que lamentablemente nunca falla. Por eso Galeano lo repetía una y otra vez: para que unos pocos puedan morir de indigestión, es imprescindible que muchos acaben muriendo de hambre. Y señalaba además a los culpables: a la economía de mercado, al neoliberalismo, que aseguraba funciona solo para el 20% de la población mundial, el otro 80% es la que forma parte del subdesarrollo, que no es más que el motor del desarrollo de otros. Es donde se encuentran los nadie, como decía él en un poema, esos muchos que trabajan para pagar el derroche y las comilonas de unos pocos. Y aquí es donde radica su injusticia, una injusticia que durante los últimos 8 años se nos ha hecho más palpable que nunca en este país, porque en España se ha cumplido la misma regla. La pobreza ha ido aumentando a la vez que aumentaba la fortuna de quienes más acumulan, y en total unos 15.000 nuevos millonarios se han sumado a la lista de los más poderosos gracias a la crisis económica. Un crecimiento, fijaos, del 40% desde el 2008. Por eso lo que necesitan los pobres no es que lloremos un día al año en televisión, ni piedad, ni limosnas. Lo que se necesita es justicia y dejar de serlo. Lo que se necesita es que asumamos que la pobreza no es una maldición, sino el resultado de decisiones políticas concretas. Que asumamos que todos podemos estar un día en ese lado, que tenemos que pelear día a día por leyes que no olviden a colectivos enteros y que luchemos porque las estructuras sociales e institucionales les den la oportunidad de reinventarse y recuperar su dignidad. Salir del círculo de la pobreza, que al final también es salir del círculo de la riqueza. En definitiva, romper la inercia para que la rueda de la historia no les vuelva nunca más a dejar tirados en la cuneta. Bienvenidos y bienvenidas a La Tuerca. Hace 37 años, Naciones Unidas fijó el 17 de octubre como la fecha para recordar al mundo la necesidad de terminar con la pobreza. Hoy, en cambio, hay poco de lo que enorgullecerse. 2.200 millones de personas no cubren sus necesidades básicas. La espiral de la pobreza hace que cada vez sea más difícil pasar a esa familia del espacio de la exclusión al espacio de la integración. Y en España la crisis no ha hecho sino empeorar y llevar a más del 14% de la población a situarse bajo el umbral de la pobreza y a un 28% a tambalearse sobre sus redes, un dato que aumenta dramáticamente en regiones como Andalucía. Todas estas cosas requieren datos sobre las personas pobres para entender sus vidas, para describir la forma en que se ganan la vida, a dónde viven, la demografía de su hogar. Una pobreza que no solo llega de las filas del paro, pues el trabajo ya no es un antídoto y son cada vez más los trabajadores pobres que no pueden encender la calefacción o comer carne todas las semanas o que han perdido su hogar por no poder pagarlo. Yo llevo aquí ya 2 años y tenemos el mismo número de gente. Siempre tenemos más demanda que oferta. Ahora mismo tenemos niños en lista de espera. Hay familias que lo están pasando con mucha estrechez. Con 400 y pico euros no se puede hacer muchos milagros. Son los nuevos rostros de la pobreza en España, que se ha convertido en el país más desigual de la Unión Europea, según el último informe de la OCDE, 14 veces por encima de Grecia. Bueno, volvemos un lunes más y lo hacemos intentando aparcar, aunque sea durante un tiempo, toda la política en torno a los pactos y a la posible investidura de Rajoy, para hablar realmente de algo importante que nos afecta, yo creo que a las mayorías, que es el aumento de la pobreza y las consecuencias que van a traer esos tratados de libre comercio que o bien se han aprobado o están en vías de aprobarse. Y para hablar de todos estos temas tenemos como siempre una mesa de lujo con invitados nuevos, que siempre es una alegría. Eva García, en primer lugar, diputada de Izquierda Unida, muchísimas gracias por venir y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos también con nosotros a Enrique del Olmo, sociólogo, él sí que sí, un clásico. Muy buenas noches. Buenas noches, Amalia. Tenemos también con nosotros a Pablo Elorduy, periodista de Diagonal. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y por último, no menos importante, José Luis Torres Mocha, también periodista. Muy buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, haciendo una ronda de contextualización del tema que nos ocupa hoy principalmente en este Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Y lo hablábamos un poco en la introducción, en el editorial. ¿Se señalan culpables? ¿No se señalan culpables? ¿A qué se debe, en un primer pincelazo, este aumento de la pobreza, Eva?
Bueno, yo creo que lo decías tú magníficamente, pero lo había escrito antes Eduardo Galeano, y es consustancial al sistema. La pobreza es la consecuencia más clara de un sistema que es muy desigual y que para que unos cuantos tengan mucho necesita que una gran mayoría tengan muy poco. Yo creo que a la pregunta, ¿no?, de por qué ahora mismo va aumentando la pobreza, porque va aumentando de manera brutal la desigualdad y porque se están aplicando desde los últimos, sobre todo 10-15 años, una serie de políticas verdaderamente devastadoras de sabotaje social dedicadas a que se puedan amasar grandes fortunas a golpe de dejar a la clase trabajadora cada vez con menos derechos y cada vez en una situación de mayor precariedad. Enrique. Yo creo que, en primer lugar, hay que decir que, como decía Mandela, y han utilizado esa frase en el manifiesto del 17 de octubre, igual que la esclavitud y la segregación racial no es, la pobreza no es natural, la pobreza es producto de la acción de los hombres, ¿no? Yo recuerdo una vez en una conferencia en Naciones Unidas en Ginebra, que estaba Fernando Savater y dijo, igual que se prohibió la esclavitud, habrá llegado un momento en que se tenga que prohibir la pobreza, ¿no? Entonces, esto que para nosotros nos parece como algo imposible, porque nos parece natural, pero yo creo que es uno de los elementos fundamentales. La pobreza es algo sobre lo que se puede intervenir, actuar, cambiar y negar de alguna forma. Y yo creo que esta es la gran reflexión que hay que hacer. No es simplemente dar la descripción de las cifras que a todos nos laceran o nos duelen, sino, sin embargo, hablar de qué políticas son contrarrestantes frente a la pobreza. Pablo. Sí, yo por avanzar algunas de esas políticas que creo que son las que han tenido más peso en este incremento desde 2008 hasta aquí, creo que ha habido una política clara de devaluación salarial, nadie lo niega. Hay más trabajadores pobres, como se decía en el vídeo, 6 millones de personas están en esa situación. Hay políticas que nunca se han resuelto, que eso es no considerar la vivienda como un derecho básico, con lo cual, con una crisis hipotecaria, que era la que íbamos a tener de todas, después del ejemplo de la subprime en Estados Unidos, pues se vio que mucha gente no podía aguantar con un techo encima de su cabeza, una causa que significa pobreza, ¿no?, directamente. Y hay políticas de energía que hace que haya gente que está en esta situación de emergencia, de servicios básicos, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de pobreza, no de pactos, pero tiene mucho que ver con lo que llevamos de crisis y con las personas que han capitaneado ese barco. La otra cifra, y no es cuestión de soltar números, pero se supone que son 25.000 millones de recortes los que tenemos pendientes en cuanto se forme gobierno. Pues eso son cifras que van a influir en estas cifras de gobierno, de pobreza, perdón, y van a influir para mal, aumentándola, claro. José Luis. Creo que es consustancial al sistema y también a su aplicación. Nosotros habitamos en la Comunidad de Madrid y hay que destacar que en esta región, que es una de las más ricas de España, una quinta parte se encuentra en situación de exclusión. En tan solo un año hemos pasado a tener 80.000 personas más que ingresan las bolsas de pobreza y la mitad de las familias declaran que no llegan a fin de mes. Madrid es el mejor ejemplo de cómo se han aplicado las políticas liberales y otras cosas que han convertido que esta región poblada por gentes que tienen sus salarios prácticamente congelados desde 2007 se convierta en la región más desigual de España, que a su vez España es el país más desigual de Europa. Creo que podemos empezar con estas puntadas que habéis dado sobre el tema, que me parecen interesantes ya la discusión, la conversación libre entre vosotros, pero sí quería centrarme un poco en lo que decías, Pablo, que tiene que ver con la valoración de las políticas de estos últimos 4 años, ¿no? Estamos a puertas de entrar en otro gobierno de recortes, de austeridad. Y bueno, cuando escuchamos a lo mejor los discursos de investidura, Eva, tú los escuchas de cerca de Mariano Rajoy, vemos que el discurso se basa básicamente en continuar con estas políticas de crecimiento económico, ¿no? Bueno, pues abro el debate con la valoración de esas políticas y si deben ser los caminos o no a seguir, teniendo en cuenta que estas cifras, bueno, pues no siempre se pueden hablar de cifras, pero materializan el problema realmente de fondo que hay. Eva.
Claro, sí, bueno, me parece perversísimo ese discurso, pero no solo de Mariano Rajoy, no es de Mariano Rajoy porque es el que está haciendo los discursos de investidura, pero es algo generalizado sobre todo en el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? En Andalucía, voy a poner el ejemplo porque me parece muy paradigmático, se vanagloriaban estos últimos meses con las cifras de venida de extranjeros y bueno, las cifras del sector de la hostelería que habían sido buenísimas. Claro, buenísimas para la patronal hostelera y nadie más, porque tienen ahora mismo unas condiciones laborales, desde las camareras de piso hasta cualquier chaval o chavala que esté en la hostelería poniendo copas, que es una cosa que es un espanto. O sea, no solo en que los sueldos son muy bajos, sino en una precariedad tremenda y contratos ya no temporales, sino por horas y de semana en semana sin saber si van a poder tirar para adelante. Claro, las cifras del crecimiento económico están regadas con la sangre y el sudor de muchos de los trabajadores de este país. Entonces, hay una cosa que es evidente. ¿Han funcionado las políticas de empleo y de economía del Partido Popular, sobre todo en los últimos años, el Partido Socialista antes con las reformas laborales? Pues para un 1% de la población sí, pero para el resto de la población podríamos decir que claramente no. Primero porque ha aumentado la precariedad y segundo porque ha venido acompañada de tantísimos recortes, es lo que comentaba el compañero, ¿no? Respecto a la ley hipotecaria o medidas en cuanto a pobreza energética, incluso ahora mismo los desahucios hídricos, porque hay gente que no puede llegar ni a pagar el agua. Entonces, acompañar todas esas políticas ha llevado al sabotaje social que tenemos ahora mismo. Gente que no puede llegar a fin de mes y ni siquiera sabe si el mes que viene va a tener lo poco que tiene ahora mismo, ¿no? Bueno, podemos hacerlo en cualquier orden, ¿no? Yo quiero referirme a un aspecto muy general del enfoque de la pobreza, porque recuerdo una discusión que en el año 2004-2005, cuando hablábamos de pobreza, siempre nos referíamos a la pobreza fuera de España, ¿no? Y yo entonces trabajaba en temas de cooperación internacional y en la discusión del plan director de la cooperación española hubo dos enfoques diferentes, ¿no? Uno que, unido a los objetivos de desarrollo del milenio, concentraba todo en la lucha contra la pobreza extrema, y un enfoque en ese momento minoritario que señalaba que el punto nodal de lucha contra la pobreza era la lucha contra la desigualdad. Entonces eso es una posición claramente minoritaria, el desarrollo de los acontecimientos y luego la reflexión teórica de mucha gente ha llevado a focalizar en el tema de la desigualdad la base de la pobreza, que al fin y al cabo es lo que tanto has dicho tú en la introducción, lo que le falta a unos es lo que se llevan los otros demás, ¿no? Pero yo creo que el mantener un enfoque de lucha contra la desigualdad es un tema vital para el tema de la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, un caso, lo ha tocado Eva, el tema del empleo. Ahora mismo el mantra del Partido Popular, que es no hay mejor política social que el empleo, que está en todos los argumentarios del Partido Popular, es algo que tampoco desde la izquierda se ha desmontado con absoluta claridad. Y está demostrado por los datos, los hechos de este tiempo, que más empleo precario es más situación de pobreza, ¿no? Entonces ahí recuperar las recomendaciones de la OIT sobre el empleo digno, sobre todo esto, son convenios internacionales firmados por todos los países, es un tema fundamental. Yo creo que un empleo estable y de calidad sí es un instrumento claro de lucha contra la pobreza, pero a la vez es un instrumento de lucha contra la desigualdad. Entonces yo creo que aquí está la pugna y creo que debemos armar aún más frente a la sociedad el discurso de que la lucha contra la desigualdad es la lucha por empleos dignos, empleos estables, por salarios mínimos que generen actividad económica real y beneficio económico para la gente, porque todos esos indicadores en bruto pueden crecer y sin embargo la situación de pobreza no se mejora. Sí, yo creo que Mariano Rajoy ha sido un artista en lo suyo y en sus trampas, ¿no? Y una de las trampas que nos ha tendido, en la que nos ha hecho caer, es la que comentaba Enrique, de la creación de empleo, es el faro y guía de todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué empleo es el que se está creando y qué empleo es el que se está manteniendo? Porque la reforma laboral está recurrida y muy bien recurrida en 1000 instancias porque toca aspectos de la negociación colectiva que está poniendo en jaque, digamos, aquel empleo seguro del que algunos hemos solo oído hablar, ¿no?
Bajo esa perspectiva, pues el empleo precario sigue creciendo, siguen entrando y saliendo de ese empleo de trabajadores pobres un montón de personas, se van maquillando estadísticas, se van maquillando también con el tema de las exportaciones, que son empleos que se van robando, por así decir, a otros países del mismo contexto europeo. Estamos en la Unión Europea, si una fábrica decide que le sale mejor traer una línea de coches a Valladolid o a Almusafas porque las ayudas públicas son mucho mayores, pues no está en Grecia o no está en Polonia. Entonces, esos son los empleos que ha traído industriales señor Rajoy y el Partido Popular a cuenta de la insolidaridad europea, ¿no? Un sistema, el europeo, que es insolidario de por sí. Entonces, en base a esas trampas, pues se produce el miedo de cualquier trabajador, un miedo muy legítimo, a formar parte de esas bolsas de pobreza. Entonces, cada vez hay menos conflictividad laboral, temas como la negociación colectiva se olvidan, sectores en los que nunca ha habido convenio, pues no pueden ni soñar con tener un convenio, y ahí vamos generando las propias condiciones de las futuras pobrezas, ¿no? Devaluando el trabajo. José Luis, te doy la palabra enseguida, pero perdona que haga un paréntesis porque tenemos al otro lado del teléfono a Lara Contreras, que es la responsable de incidencia y contenidos en Intermón Oxfam y que nos puede hacer, yo creo, que una valoración también interesante en este día. Lara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lara, estábamos aquí, bueno, casi que bueno, aprovechando la oportunidad que nos da este día para hablar un poco de política de fondo, más allá bueno, del politiqueo, de los pactos, de la investidura, que también tiene mucho que ver con estas cifras, pero que bueno, nos permiten analizar un poco más en profundidad. Nos interesaría saber cuál es vuestro punto de vista, qué valoración hacéis un día como hoy de estas cifras escandalosas que estamos viendo en los informes, ¿no? Bueno, pues nosotros, quizá como has empezado con la parte política, decimos que hay una situación que es grave, tanto de pobreza dentro como fuera de España, y que un nuevo concepto que es la desigualdad lo que ha hecho es poner en peligro esa reducción de pobreza que se estaba dando en algunos lugares, ¿no? Lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, que redujeron el hambre y la pobreza extrema. En cierta medida, el incremento de la desigualdad está haciendo que se vuelva hacia atrás, ¿no? Sí que llevamos meses ya pidiendo a los políticos, lanzando el mensaje de que la gente no puede esperar, ¿no? Hablamos de 13 millones de personas en España en riesgo de pobreza y exclusión social, y hablamos de millones de personas en el mundo que viven menos con menos de $2 al día. Y hablamos de que el 1% de la población tiene más dinero y más riqueza que el resto de la población. ¿Cuáles son, Lara, las políticas de emergencia que crees que habría que tomar, ¿no? Porque no se sabe casi ni por dónde empezar, si por la pobreza energética, por el tema de la vivienda, por el tema del hambre, por el tema de la desigualdad, por el tema de la infancia. Tenemos tantos temas que no sé para vosotros cuál es la valoración de prioridades políticas que se deberían asumir. Bueno, nosotros hablamos ahora de una agenda que es bastante desconocida, pero que en realidad es obligatoria para todos los países, incluido España, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esos 17 objetivos se incluyen todas las prioridades de lucha contra la pobreza, la desigualdad y por un mundo más sostenible. Ahí está todo. Y de hecho, todos los países deben cumplirlo, es decir, España debe aplicar esa agenda a nivel nacional y debe hacerlo con su política de cooperación y con una fiscalidad internacional más justa y unas inversiones buscando la defensa de los derechos humanos en el resto del mundo, ¿no? No podríamos hacer una lista de mayor a menor de prioridades, porque la infancia es tan importante como un salario digno, porque al final un salario digno garantiza una infancia digna, y es tan importante tener unos ingresos mínimos, lo que hablamos de renta mínima, para quien no esté trabajando, como el salario. O sea, hay que garantizar unos ingresos para todos. Es tan importante, o sea, el salario mínimo te permite luchar contra la pobreza energética, y una economía más sostenible te permite crear empleos de otro tipo, ¿no? Entonces, digamos que esta agenda, que es universal, toca todo lo importante
y garantizaría crear un mundo que luche contra la pobreza, la desigualdad y por la sostenibilidad. Y lo que está claro es que los objetivos tienen que estar puestos en los ciudadanos tanto de España como fuera de España, y que no es una competición entre los de aquí versus los que nos llegan, ¿no? Porque lo que hemos visto también últimamente es que muchos políticos utilizan este mensaje del miedo, ¿no? De ojo que no entre nadie, que si no nos quedamos sin nuestro pan. Y esto sí que nos parece bastante alarmante, ¿no? Con toda la crisis de migración y de refugiados que tenemos en nuestra frontera y con más de 65 millones de personas que huyen de conflictos en el mundo. Hombre, sobre todo porque es una cuestión de distribuir mejor los recursos, no de que no se puedan acoger a todas estas personas, pero sí que precisamente por el conocimiento de campo que tenéis en el trabajo en diferentes países, sí me gustaría preguntarte si ves diferencias en la tipología o en la forma de pobreza que estamos viendo en España, que cada vez aumenta más, que desde el 2008 ha aumentado considerablemente, también la desigualdad, colocándose yo creo que en el tercer puesto, en el segundo del ranking a nivel europeo, si hay esas diferencias con la pobreza que tradicionalmente hemos visto como algo lejano, ¿no? Algo de otros países. Hombre, sí te puedo decir, además yo personalmente he vivido en varios países, creo que en España lo más alarmante es que pasamos de una situación más o menos aceptable a una situación crítica, pero lo que nosotros vemos como crítico en España es infrahumano en otros países, ¿no? Y no tan lejos, o sea, si tú vas a las fronteras con Grecia, con Macedonia, puedes ver cómo nosotros mismos, ¿no? Que somos el baluarte de los derechos humanos, tenemos en condiciones infrahumanas a la gente que está llegando de países en conflictos o la gente que está huyendo de la pobreza de África, ¿no? Que solo busca una vida mejor. En nuestras fronteras en España, en la frontera sur, se están violando los derechos humanos. Creo que sí hay una notable diferencia, ¿no? Entre una refugiada que huye dejándolo todo y que tiene a veces que elegir entre cuál de sus hijos amamanta, por ejemplo, en casos de mujeres que tienen muchos hijos y huyen con ellos, y una persona que es verdad, es una elección, pero eliges a lo mejor a qué hijo mandas a la universidad. Evidentemente es una elección, es muy duro, pero estamos hablando entre la vida y la muerte, ¿no? En otras zonas. Lara, por último, ¿cuáles son, bajo vuestra opinión, los colectivos más afectados en España por la pobreza? Estamos viendo unas diferencias enormes incluso cuando hablamos del norte y cuando hablamos del sur. Estamos viendo que, por ejemplo, en Andalucía, en Ceuta y Melilla, los índices de pobreza suben alarmantemente, casi 15 puntos, creo que son por encima de la media nacional. Pero ¿cuáles son esos colectivos más afectados? Pues mira, los colectivos más vulnerables, nosotros, en la primera semana de noviembre sacaremos un informe sobre salarios y empleo, pero sí deciros, para nosotros los colectivos más vulnerables son los inmigrantes y la gente que está huyendo de la pobreza y la desigualdad en otros países. Las mujeres son más vulnerables que los hombres, sin duda, por dos razones. Una porque suelen tener salarios menores y otra por los sectores donde trabajan, sí trabajan, y otra porque asumen gran parte de las responsabilidades familiares que no asumen los hombres. Los jóvenes son el otro sector más vulnerable, ¿no? O sea, estamos hablando de un empleo precario, pero estamos hablando de casi el 50% de los jóvenes sin empleo, que tienen que dejar nuestro país. Lara, pues muchas gracias por tu aportación, nos dejas datos interesantes sobre la mesa para seguir discutiendo, seguiremos en contacto y desde luego, pues bueno, pues los políticos que estamos sobre la mesa, pues tomaremos nota. Muchísimas gracias, Lara. Hasta luego. Hasta luego. Decía Lara, apunta un tema interesante que todavía no había salido y es el tema de que la pobreza tiene nombre de mujer. Eva, ¿cuáles serían esas políticas para erradicar la pobreza que se deberían poner en marcha ya sí o sí para que eso deje de ser así? Mal por ti, pero bueno, ya aprovecho. Perdón, no te he quitado el turno, pero te lo devolveré enseguida. Sí, no, es verdad que no lo hemos tocado. Yo creo que hay dos cosas y van muy unidas. Es el tema de la fiscalidad, que no lo hemos tocado antes, pero bueno, es una de las grandes políticas que hay que abordar y efectivamente no siempre es agradable, pero hay que empezar además a hacer pedagogía con ella. Y muy unida va precisamente esa lucha contra la feminización de la pobreza o contra la pobreza tiene cara de mujer, porque son las principales afectadas cuando los servicios públicos empiezan a caer. Y en el caso, por ejemplo, del mundo rural se ve todavía
mucho más evidente, porque eso empiezan cierres de escuelas rurales, cierres de centros de salud, y como suelen ser las que llevan la carga y el peso de la familia, tanto por arriba, por la ascendente, como por los descendientes, se ven verdaderamente afectadas, aparte de que efectivamente una cosa es firmar en la OIT igual trabajo, igual salario, y otra cosa es que realmente eso esté ocurriendo. Seguimos con una brecha salarial brutal que hay que empezar a meterle mano y ver cómo se trasladan esas políticas que se firman, porque en España no es que tenga un problema de no firmar los tratados, los firma todos. El problema es que no se ponen en marcha jamás, y aquí tenemos un grave problema. Yo creo que tiene principalmente dos salidas claras. Una, la garantía de los servicios públicos básicos y fundamentales. Para la mujer es fundamental para poder incorporarse al puesto de trabajo y para poder fijarse en el territorio, y por otra parte que se pongan en marcha las medidas necesarias para que dejemos de tener la temporalidad, los contratos más precarios y la brecha salarial más fuerte. José Luis, te devuelvo el turno, perdóname. Nada, no hay problema, estamos en buena compañía. Insistir, sí, por una parte en el recorte social que ha sufrido este país. Hay 2,5 millones de personas que tienen en riesgo el consumo de los medicamentos que necesitan. Ha bajado incluso la esperanza de vida por los recortes. Pero volver a la necesidad de superar las 2 reformas laborales que se han hecho, porque efectivamente se crea empleo, pero 1 de cada 5 contratos son de una semana. Tenemos una pobreza laboral de un 14%, que es una absoluta barbaridad, y más de 1 millón de nuestros jóvenes desde 2008 han tenido que emigrar porque este país no les daba la oportunidad. Ese es el drama. Mientras no haya una nueva legislación laboral que cambie el modelo, van a persistir estos problemas, que en el caso de España son especialmente graves, sobre todo en lo que afecta a los niños y las niñas. En un solo año se ha pasado de un 30% a un 34% de riesgo de pobreza en este país, y eso evidentemente está vinculado a los salarios, como también está vinculado a la pobreza energética. Un 11% no pueden pagar las facturas, un 20% tienen miedo, y hay una cifra que es escalofriante: el 20% de los pensionistas no pueden pagar la calefacción, que eso hace que en España mueran más de 2.000 personas al año porque no pueden encender la calefacción. Yo creo que, retomando alguna cuestión de las que planteaba Eva, yo creo que hay que hablar de cuáles son los ejes de una política contra la pobreza, ¿no? Yo creo que se han situado, yo creo que hay algunas cuestiones básicas, 5 o 6 temas básicos. Uno, el tema de la renta mínima, en la fórmula que sea, de todas estas discusiones que se han tenido a lo largo de este año. 2, y clave, el tema de la política fiscal, ¿no? Sin una política fiscal progresiva no hay posibilidad de abordar este tema. 3, el tema que hemos incidido sobre el empleo de calidad, la ruptura con las 2 reformas laborales que hay. 4, el salario mínimo interprofesional y la subida del salario mínimo interprofesional. Y 5, lo ha dicho ahora Eva, unos servicios públicos de calidad, es decir, no más recortes en sanidad y en educación. Yo creo que el armazón de una política contra la pobreza pasa precisamente por un bloque de políticas sociales que luchan contra la pobreza, pero también contra la desigualdad, contra la distribución inigual del tema de la renta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estos son puntos que pueden ahormar una gran mayoría social alrededor de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, los 5 son importantes. A mí me interesa mucho el de la renta mínima, porque sí que hubo un debate pues a raíz del nacimiento de Podemos con la renta básica, que es como esta cosa que siempre hay que explicar, pero que va seduciendo, ¿no? Y que creo que es importante volver a poner sobre el tablero. Creo que los sindicatos en el último año sí que han hecho un esfuerzo por llevar a cada vez más capas de la ciudadanía la necesidad de una renta, llamémosle mínima, llamémosle básica. Hay mucho que discutir sobre algunos aspectos técnicos, pero que sobre todo tiene que ser incondicional, ¿no? O sea, que las personas que tienen bueno, pues esta necesidad puedan cobrar complementariamente unos servicios públicos de calidad. No se trata de inundar de liquidez a la gente y que la educación o la sanidad nos cueste un ojo de la cara, ¿no? Eso yo creo que está fuera del debate.
En este sentido hay como algunas iniciativas y yo creo que, por ejemplo, una que está ahora poniendo un poco en solfa todo el sistema europeo de rescates es esto del helicóptero del dinero, ¿no? Que no es exactamente una renta básica, pero que bueno, pues se trataría de un pago de 1.000 euros a cada ciudadano. Y se planteaban, hay un 50% de la población europea que está a favor, y se planteaban que esto iba a tener unos efectos inmediatos sobre cifras tan graves como las de pobreza y sobre cifras, sobre indicadores macroeconómicos como la demanda agregada, etcétera, que son fundamentales para salir de la crisis entre todos y todas, ¿no? Yo creo que esto del helicóptero está muy bien que suene, pero que la base de todas estas propuestas es cuestionarnos el crecimiento, y más como países del norte, cuestionar de dónde ha salido esta riqueza, que se genera riqueza constantemente, que el problema es el reparto y hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a hablar luego de los tratados de libre comercio. Dentro de un mes vuelve a haber una cumbre del cambio climático, pues ver este modelo de crecimiento donde nos está trayendo, si es hacia más pobreza, hacia peores condiciones de vida para la gente, pues igual es el crecimiento, ¿no? Lo que nos tenemos que cuestionar con medidas diferentes, contracíclicas, que ayuden a la ciudadanía en lugar de seguir castigándola. Pablo, me la has puesto fácil porque has nombrado los tratados de libre comercio. El sábado estuvieron las calles llenas de gente pidiendo que se paralice, ¿no? Parece que el gobierno en funciones sí que aprobaba alguno de ellos, firmaba alguno de ellos, ¿no? Esta pasada semana. Y que de salir adelante yo creo que bueno, iríamos por el camino contrario a la erradicación de la pobreza que estamos hablando ahora, ¿no? Vamos a ver si os parece el vídeo, lo que opina la gente, porque además llama la atención poderosamente que a día de hoy, mira que llevamos ya tiempo hablando del TTIP, aún todavía hay desconocimiento sobre lo que se nos viene si se aprobase. Se lo conoce como TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, y se negocia desde el 2011 entre Estados Unidos y Europa en secreto, tan en secreto que apenas hemos escuchado debates sobre él en los grandes medios de comunicación. Lo mismo que sucede con el TISA, otro acuerdo de similares características que negocian en este caso más de medio centenar de países de todo el mundo y que es más oscuro todavía, pues dicen que permanecerá 5 años en secreto aún después de su entrada en vigor. Contra estos tratados se han manifestado, eso sí, miles de ciudadanos en nuestro país este mismo fin de semana. Pero vamos a ver si realmente la gente sabe de qué le estamos hablando cuando le pronunciamos estas letras. ¿Sabes lo que es el TTIP? Sí. ¿Sí? No. No. Sí, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Reducir los derechos que tenemos ahora en Europa un poco más protegidos y adaptarles a lo que tienen en Estados Unidos y más al liberalismo agresivo. ¿Crees que en general beneficiará o no beneficiará a Europa, en este caso a España? Pues a los ricos de España sí, de Europa también y de Estados Unidos también. Al pueblo no. El otro día estuve en una conferencia, yo estudio economía, era sobre política del TTIP y hablaron pues a favor y en contra, era más bien un debate. Y me parece mal porque vamos a perder todos los derechos como consumidores y como trabajadores también. Yo creo que benefician a las grandes empresas, obviamente, a las multinacionales y a los sistemas más liberales, pero en general a los países que realmente a los que nos perjudican es a los trabajadores, que es lo que somos el país. A la gente del país no, ni al medio ambiente ni a nada que le tenga que ver. Vamos. No sabría decirte, porque eso depende de muchos factores de los países que lo firmen y qué países los estén a favor o estén en contra, ya está. Pues sí, creo que sí son ventajosos para los dos. Bueno, aquí en este caso para la Unión Europea y para Estados Unidos. Que el TTIP contiene una falta de democracia porque hay esos cortes de inversiones que van a decidir esas cosas de las inversiones, quién tiene derecho, si los países tienen que repagar por hacer nuevas leyes y todo eso. Y para mí eso parece menos democrático porque por fin son cortes económicos que van a decidir y no el pueblo. ¿Crees que se ha hablado poco, se ha informado poco a la ciudadanía sobre este tratado en los medios de comunicación? Yo creo que se ha informado muy poco, ¿no? No se habla suficiente y tampoco se habla suficiente sobre el curso que están llevando las negociaciones. No,
con estos medios de comunicación de lo importante no se habla. Este tratado en concreto lleva 5 años negociándose, en principio la mayor parte en secreto. ¿Te parece que es bueno que se negocien en secreto o debería haber transparencia en este tipo de negociaciones? No sabría decirte porque, a ver, no sé, o sea, son tratados que organizan los estados. Si tenemos que conocer todo lo que hay en los estados, ¿tendríamos capacidad para asimilarlo? ¿Tendríamos capacidad para poder acceder a toda la información y conocer qué hay? ¿O directamente no tendríamos ni puta idea y, o sea, no sé, o no entenderíamos ni la mitad de las cosas que se hacen porque son conocimientos que la mayoría de la gente no tiene? Me parece, bueno, como casi todo secreto en esta vida, pues ni bien ni mal, pero no me gusta. Perfecto, se negocia desde el 2011 en secreto. ¿Qué opinión te merece? Pues muy mala. Estas cosas tienen que tener transparencia, pero así hacerlo entre bambalinas, muy mal. La persona que argumentó a favor del TTIP dijo que de los últimos años en la negociación ha sido un tratado internacional que más se había hablado. Pero a ver, es que teniendo en cuenta que en el 1800 no había internet, no había tele, no había nada, creo que no es suficiente, con todos los medios que tenemos no se está hablando suficiente y creo que la gente no lo conoce en general. O sea, yo por casualidad pues porque estudio esto, pero si no tampoco. Pues a pesar de que no ha sido un aluvión de información lo que nos ha llegado en los últimos años sobre estos tratados, sí que hay ciudadanos que los conocen, muchos de ellos creen que no serán beneficiosos y están con los manifestantes de este fin de semana cuando decían que no son tratados, son golpes de Estado. Ese era el lema de algunas de las manifestaciones que hemos vivido este fin de semana, mientras que otros los defienden, creen que sí crearán crecimiento económico y que sí crearán empleo, y es que esta es precisamente la base del debate. Lo que decía en la introducción casi del vídeo, parece que todavía sigue habiendo un desconocimiento, a pesar del esfuerzo que están haciendo todas las plataformas sociales para poner sobre la mesa, bueno, las consecuencias que va a traer la aprobación del TTIP. Os lo pregunto a vosotros directamente para refrescar esa memoria. ¿Qué supondría para la población y sobre todo para la población española y para el tema que tratábamos en el bloque anterior que esto saliera adelante, Eva? Pues sería ya darle la puntilla final, la bóveda de cruce preciosa para una arquitectura del mal como no hemos conocido. A mí me parece verdaderamente uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, porque la aprobación de estos tratados, tal como han venido tanto el del TTIP, el CETA como ya el TISA, que aborda directamente la comercialización de los servicios públicos y es un horror, significaría para la clase trabajadora y en general para la ciudadanía, quitando ese 1% que viviría estupendamente, pero viviría estupendamente en cualquier caso, significaría mayor pobreza, mayor precariedad, probablemente unas masas de desempleo todavía muchísimo mayores, y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios estudios que hacen desde Estados Unidos y otros países implicados en estos tratados, y implicaría además que todos los esfuerzos que se han hecho para intentar garantizar un modelo económico que sea sostenible, tanto social como ambiental, como económicamente en el tiempo, y que no deje atrás a nadie, todos esos esfuerzos que hacemos, les pegaríamos una enorme patada y aquí pasaríamos a la ley de la selva y al mayor beneficio de unas cuantas multinacionales. Enrique. Yo creo que hay que abordar que el TTIP y los tratados en discusión plantean una recomposición del orden mundial en tres sentidos, aunque muchos ya estén marcados. Un sentido económico, que es una distribución de rentas, de nuevo, más favorables a la ultraminoría enriquecida, primera cuestión, o sea, esto es una nueva succión de rentas a las clases populares. En segundo lugar, una quiebra de los sistemas políticos tradicionales en la medida de cómo se ha desarrollado la negociación, el entusiasmo de los sectores conservadores, el ocultismo de la socialdemocracia o el énfasis a favor del SPD alemán, Sigmar Gabriel, etc. Y en tercer lugar, una quiebra institucional del pequeño orden mundial existente a través de ONU, Naciones Unidas, los sistemas de la Unión Europea, estableciendo tribunales al margen de cualquier nivel de legalidad internacional, ¿no? Es la entrega de un poder omnímodo a las multinacionales que a la vez luego tiene muchas otras consecuencias, deterioros medioambientales, pero eso, como vosotros además lo tenéis con mayor conocimiento, me parece que se puede desarrollar. Pero yo creo que es un giro de tuerca más en la quiebra de un cierto orden
generado en la posguerra europea y qué significa ya la apertura de la ley de la selva como fenómeno, con lo que esto va a significar de hambre, de guerras y de toda una serie de cuestiones extraordinariamente lesivas para la población, ¿no? Pablo. Bueno, yo leía, preparándolo, que es que estos tratados suponen que la libertad de mercado esté mejor garantizada que la libertad humana. Y creo que es un resumen bastante certero de los puntos que comenta Enrique. En primer lugar, es un nuevo orden económico basado en cuestiones geopolíticas y geoestratégicas que interesan a Estados Unidos, que interesan también a la Unión Europea por este fetiche del crecimiento que comentábamos antes, porque la Unión Europea es consciente de que es un continente envejecido, que se quiere agarrar a los estándares del neoliberalismo y a la economía financiarizada, porque es parte de su proyecto, ¿no? Porque el proyecto de la Unión Europea está basado en esto. Son tratados que van a limitar las competencias de los ayuntamientos y las instancias autonómicas y regionales. Eso yo creo que lo tienen que saber también las personas que se dedican a la política en estas instancias, porque van a tener mucho más difícil tomar una serie de decisiones políticas. Para empezar, con la posible ratificación del tratado con Canadá la semana que viene, que instaura estos tribunales de arbitraje, y son tratados pues, que de nuevo atentan sobre la vida. O sea, son tratados que hacen papel mojado el Acuerdo de París de cambio climático. Según datos de la propia Comisión Europea, si estos tratados suponen un aumento de 11 millones de toneladas de CO2 sobre la atmósfera. Con lo cual, bueno, pues estamos ante una jugada bastante maestra del gran neoliberalismo. Para empezar, con la ratificación del CETA, desde luego si se ratifica el TTIP, que si como todo parece indicar Hillary Clinton sale vencedora, digamos, continuará. No parece que se vaya a retirar de la mesa ese acuerdo, y con el Tratado de Servicios TISA. Estamos ante un peligro. Yo el otro día lo comparaba con que al salir a la calle pues éramos muchas personas, pero teníamos que haber sido pues como las manifestaciones contra la guerra, porque estamos ante unas decisiones que se están tomando por nosotros de igual magnitud, bajo mi punto de vista. José Luis. Primero, destacar que no sabemos lo nocivo que va a ser con detalle, porque ni siquiera los eurodiputados han podido ver los borradores y ya es sabido, ¿no?, las limitaciones que han tenido cuando han querido consultarlo. Pero cuando nos referimos al TTIP, yo me acuerdo siempre de México, donde se aplicó hace 20 años un tratado similar, y lo que se ha conseguido en México es debilitar el Estado todavía más, aumentar la pobreza. Evidentemente ha crecido la economía, y sobre todo una cuestión que es siniestra, que ataca directamente a los derechos conquistados por los trabajadores, y seguramente tendrá una cláusula que significará que pueda intervenir en los derechos que hemos conquistado tras años de lucha. Lo demás está todo dicho. Con respecto a la manifestación, yo la valoro de manera muy positiva, porque pese a tan poca información que se ha manejado, que en Madrid miles de personas protesten, hombre, no es lo deseable, pero desde luego es un gran avance cuando analizas todas las dificultades que hay para poner este tema en la agenda. Has mencionado un tema importante que añado para que continuéis el debate, y tiene que ver con la mención a México. Nosotros planteábamos, bueno, o sea, América Latina ha sido un buen laboratorio de las políticas neoliberales en este sentido, ¿no? ¿Qué hemos podido aprender de esas experiencias, ¿no? Viendo cómo aumenta progresivamente, sistemáticamente la pobreza, los niveles de desigualdad, los niveles de injusticia para las grandes mayorías sociales, lo venimos viendo sistemáticamente, no ha traído ningún tipo de beneficio para las mayorías, lo hemos visto desde lejos. No hace falta tampoco conocer mucha información sobre el TTIP, si sabemos ya el resto de tratados de libre comercio donde se han puesto en marcha cómo funcionan, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esas experiencias? Yo lo que quiero plantear es un enfoque un poco diferente a una cosa. Pablo ha dicho una cuestión
que yo creo que hay que matizar. ¿Por qué igual el TTIP en concreto tiene tantas dificultades de salir para adelante por parte de los mismos gobernantes? O sea, Trump es claramente opuesto, Hillary Clinton, para ganar la presidencia, tiene que oponerse en estos momentos, no significa que luego no lo vaya a hacer. Daros cuenta que el TTP, el Tratado Pacífico, con 13 países y Estados Unidos, el Congreso, la Cámara de Representantes, no lo ha aprobado todavía. Es decir, ¿qué es lo que sucede también en los sectores dominantes de que le genere un tipo? Es un problema de proteccionismo, porque yo creo que esto tiene que ver con una discusión muy importante, que es qué alternativa se puede generar a los tratados de libre comercio, ¿no? Yo creo que esto hemos trabajado poco, o sea, está muy trabajada la crítica, pero hay una tendencia para mí claramente involucionista hacia la protección en el marco del Estado-Nación. Y yo creo que esto tiene poco que ver con el mundo actual y que tenemos que diseñar políticas alternativas diferentes. O sea, daros cuenta, en el mantra de la derecha al liberalismo, el comercio es la solución de todos los males, ¿no? Y el TTIP es el comercio a mansalva, ¿no? Sin embargo, las rondas de Doha nunca han acabado de concluir, ¿no? Entonces, yo creo que debemos también ver ese factor de que es muy posible que el TTIP no salga hacia adelante, y no es solamente por el nivel de movilización, que como todos reconocemos no está en la sociedad como estuvo en No a la Guerra, ¿no? O sea, aunque yo considero muy importante la manifestación, pero es todavía muy de vanguardia, ¿no? O sea, en ese sentido, de gente muy implicada, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una vuelta, ni siquiera digo ahora, pero que hay que darle una vuelta a la alternativa mundial a este proceso de desmantelamiento de todos los sistemas de organización del orden mundial, ¿no? O sea, porque aquí lo que se está planteando en última instancia, igual que en Europa, no es una discusión como los ingleses y salirse y entrarse, sino el tipo de Europa, el tipo de relaciones y el tipo de instituciones, ¿no? Sí, bueno, no, por darle una vuelta al tema. Comentaba lo de los impactos, ¿no? Habíamos visto el de México, Colombia, otros tratados, y los impactos son devastadores. Efectivamente no se conocen los contenidos, pero es que son un calco, un tratado de libre comercio del otro, ¿no? Y al final, poco más o menos, los elementos fundamentales están todos recogidos en todos los tratados y en todas las filtraciones salen. Y efectivamente podemos decir con una certeza mucho más que razonable que van a ser devastadores. No solo porque a mí me hace gracia y eso me gustaría puntualizarlo, no solo para los trabajadores de los países que entendemos que están en peor situación, más vulnerables, ¿no? Como México o Colombia, sino que la clase trabajadora estadounidense ha visto mermadas sus condiciones y sus derechos de una manera tremenda también, como no esperaban muchos, ¿no? Es decir, que este es una expresión clarísima de lucha de clases. Estamos hablando de que las clases trabajadoras de un país y de otros van a estar exactamente igual de afectadas. Pero yo creo que efectivamente hay que darle una pensada porque se está hablando ahora mismo de rehacer una arquitectura de relaciones, de administraciones, de instituciones, y esta efectivamente va a ser satánica, va a ser una arquitectura que está atentando, como decía el compañero, a la soberanía municipal, de la comunidad autónoma, de los estados y en general la soberanía popular, ¿no? Porque casi todos los tratados, y en el TISA es donde mejor recogido viene, lo primero que te plantean es los niveles de regulación ya los ponemos nosotros. Y si a mí no me dejan regular, pues me está usted quitando toda la capacidad que tengo de decidir hasta dónde puedo llegar. Y incluso como ciudadano, como votante, ¿qué diferencia voy a tener a la hora de elegir una opción u otra? Si al final la gestión no va a quedar aquí y la capacidad de decisión de qué políticas hacer no va a estar aquí, va a residir en otro lugar. Entonces, bueno, es verdad que quizá tendría que haber sido manifestaciones quizá más masivas, pero es verdad que también cuesta mucho, son temas que es muy difícil llegar a la ciudadanía. Hombre, principalmente los grandes medios de comunicación no te lo compran sospechosamente, ¿no? Claro, no ha salido en sede parlamentaria, los medios de comunicación no salen, y además que no son temas fáciles, digamos, que no es algo que sea tan evidente, tan como a lo mejor las reformas de la PAC, que sí saben inmediatamente que les afecta al campo, ¿no? Pero yo creo que la gente sí va conociendo cada vez más. Y si se ha puesto en la mesa es porque hay opciones políticas que la tienen más fuerza que lo han puesto en la agenda, porque si no, si siguiéramos en el bipartidismo, desde luego esta cuestión sería absolutamente minoritaria. Yo creo que para casi terminar, casi despedirnos, porque tenemos que por tiempo ya ir cerrando, me gustaría que retomáramos un poco el tema que dejaba Eva sobre la mesa, que tiene que ver, bueno, con en qué lugar nos quedamos los ciudadanos, si se queda la gente, si las grandes multinacionales pueden imponer
sanciones a los propios estados, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cosa que ni siquiera nos damos cuenta de la envergadura que tiene para nosotros que una multinacional pueda sancionar a un país, Enrique. Sí. No, yo creo, a mí es una de las cosas que más me estallan en la cara, ¿no? O sea, lo de los tribunales de mediación controlados por organismos también oscuros, de sistemas totalmente oscuros, no electos, no sometidos a ningún control democrático, es la negación absoluta de un orden internacional compartido. Es que esto es así. Y yo creo que hay que situar frente a la sociedad como uno de los grandes temas, ¿no? Y yo creo que otro tema muy importante, lo ha situado Pablo, es el tema medioambiental y de cambio climático. Yo creo que esto también tiene mucha fuerza, por ejemplo, el tema de los transgénicos, toda esta cuestión me parece que cara a la sociedad. Por ejemplo, aquí nos ha dicho de que en una aplicación del TTIP, en el caso español, significaría un beneficio de las regiones ricas sobre las pobres enorme. Es decir, todos estos índices de pobreza de Andalucía, Extremadura, etc., se incrementarían automáticamente con un proceso en el cual estuviese... Hay un efecto estudiado, un profesor tal Villaverde, sobre la descomposición regional que significa el TTIP, ¿no? Bueno, ya casi queda preguntar qué hacer, ¿no?, ante este silencio mediático, este silencio, bueno, lo hablábamos también en otros programas, ¿no? Bueno, pues no sorprende que Prisa no hable de estos temas cuando sabemos que gran parte de su publicidad, de su financiante, de la gente con la que negocia del IBEX 35, pues está a favor de que esto se apruebe. Ante esta maquinaria tan potente para que este tema no se conozca, ¿qué nos queda por hacer, Pablo? Pues información, tenemos 10 días hasta que se ratifique el CETA, que empezaría a andar de forma provisional. Es un tratado mixto, con lo cual se tiene que ratificar posteriormente, pero podría empezar a funcionar de manera provisional, y una vez que estas cosas entran en marcha es difícil llevarlas atrás. Información de que en este caso se va a aprobar en el Estado español por un presidente en funciones. Tenemos que cuestionarnos y hacer un debate público de si un gobierno en funciones puede tener la capacidad de tomar una decisión que va a influir de manera definitiva no sobre este gobierno, sino sobre todos los gobiernos, todas las escalas de gobierno. Estamos hablando de que España tiene firmado un pacto presupuestario que le coarta, como bien sabe Montoro, y que hace que estas instancias de gobierno regionales tengan atadas las manos en muchas ocasiones. A partir de ahora, con la ratificación de este tipo de tratados, son los marcos legislativos y sociales los que van a estar también atados. Entonces, información, llevar hasta el extremo nuestra negativa a que un gobierno en funciones, sin pasar revista ni siquiera por el Congreso, como va a ser, ratifique con sus homólogos europeos un tratado de estas características, y a partir de ahí, pues como muchas veces con la información no basta, pues espero que haya equipos jurídicos que se pongan a trabajar en que esto no pueda salir, por lo menos aquí en el Estado español, en la forma en la que está saliendo, porque en otros países europeos sí se está trabajando en la inconstitucionalidad de estos tratados, ¿no? Entonces yo creo que aquí falta dar ese paso de llevar a tribunales decisiones que no corresponden, desde luego, a alguien que estará seguramente el mismo día 27 en el gobierno, sí, pero que lleva un año de interinidad y que se dispone a firmar algo que va a cambiar nuestra sociedad. Bueno, ya que creo que que dentro de poquito Rajoy sea presidente de este país, no lo vamos a poder cambiar como nos gustaría, por lo menos nos agarramos al tema de la información, a seguir haciendo este tipo de debates, a seguir hablando de ello. Enrique, venga, lo último. Que los 180 diputados que votaron en contra de Rajoy voten en contra del CETA y exijan votación parlamentaria. Habrá que hacer ruido dentro del Congreso también, habrá que hacer...
Exactamente, que el Grupo Confederal de Izquierda Unida, en Unidos Podemos, se ha pedido todas las comparecencias de todo lo que hemos pillado para que el debate del CETA y del TTIP esté en sede parlamentaria. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte, ahora sí que sí. Nos tenemos que ir. Enrique, José Luis, Eva y Pablo, muchísimas gracias por este debate que yo creo que ha sido bastante productivo. Nosotros nos vemos el lunes, vamos a ver ya si con Rajoy o sin Rajoy. Hasta la semana que viene.